Mi nombre es Melissa Villasí, soy estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad de las Américas y el día de hoy voy a explicar cómo llenar una historia clínica con una correcta anamnesis para un diagnóstico adecuado. Es importante recalcar que la historia clínica siempre se va a llenar con esfero de color azul. Vamos a comenzar. Primero encontramos el establecimiento, en donde se realiza el paciente en tratamiento. Nombre del paciente, apellido del paciente, sexo, si el paciente es masculino se pone M, si es femenino F. La edad del paciente, número de historia clínica es el número de cédula del paciente. Continuamos con rangos de edad, en donde colocaremos una X dependiendo del rango en el que se encuentra el paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene 12 años, se colocará una X en la casilla que dice de entre 5 a 14 años. Es muy importante preguntar a la paciente si se encuentra embarazada, ya que hay ciertos tratamientos que no son adecuados para este tipo de pacientes, porque pueden provocar alteraciones en el periodo de gestación del feto. Apartado 1. Motivo de consulta. En esta sección se colocará, entre comillas, la razón textual por la que el paciente está acudiendo a consulta. Por ejemplo, me duele la muela. Apartado 2. Enfermedad o problema actual. Se registran los síntomas, es decir, ¿qué es lo que siente el paciente? Por ejemplo, dolor. Entonces, paciente presenta dolor. Después tenemos la cronología, que es en donde se le pregunta al paciente desde hace cuánto tiempo presenta esta molestia. Entonces, paciente presenta dolor hace 4 días. Localización. Se pregunta en qué parte le duele. Por ejemplo, maxilar superior, zona anterior. Características. Se pregunta ¿cómo se siente su molestia? El dolor viene y va. Si es así, se pondrá que el dolor es un dolor intermitente. La intensidad. Se hace una escala del 1 al 10 para que el paciente indique el nivel del dolor. La causa aparente. Por ejemplo, el dolor es más frecuente cuando me encuentro expuesto a estímulos fríos. Los síntomas asociados pueden ser, aparte del motivo de consulta y la molestia que siente, por ejemplo, cefalea, dolor de cabeza. La evolución es de la evolución del dolor desde el día que inició la molestia. El estado actual es cómo se siente el paciente en ese momento. Es importante preguntar si el paciente ha tomado algún analgésico, ya que el estado actual se vería alterado. Si el paciente no presenta síntomas, se coloca paciente asintomático. Apartado 3. Antecedentes personales y familiares. Se coloca una X dependiendo si el paciente presenta alguna enfermedad de las que están en las casillas. En la primera línea se coloca AP, en donde se especificará qué otro padecimiento de los que no están en las casillas presenta el paciente. Por ejemplo, paciente fumador. En la segunda línea se pondrá AF, antecedentes familiares. Por ejemplo, abuelo materno con diabetes. Si no hay antecedentes, se coloca paciente no refiere. Apartado 4. Los signos vitales. Se recopilan todos los signos vitales para estar seguros de que el paciente se encuentra dentro de los rangos normales de los signos vitales, los cuales son presión arterial entre 20 a 80 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto, la temperatura de 36.5 a 37.5 grados centígrados y la frecuencia respiratoria de 12 a 18 respiraciones por minuto. En el apartado 5 encontramos el examen del sistema estomatognático, en el que comenzaremos por los labios revisando la cara interna, levantando la zona de aquí y la externa para ver si no tiene alguna patología frecuente como son la quelitis angular, aftas bucales, mucocele o frenillo largo y fibroso. Las mejillas. Para revisar si hay alguna presencia de acné o rosácea, ya que existe cierto medicamento llamado isotretinoína que provoca osteonecrosis y esto es un gran indicativo para que el paciente no sea sometido a alguna intervención quirúrgica en la que esté comprometido el hueso como tal. El maxilar superior. Levantaremos el labio de esta manera, pasando todo el dedo desde la parte posterior hasta la parte anterior, revisando todos los rebordes de los dientes y así veremos que no haya alguna patología frecuente que puede ser las fístulas. El maxilar inferior, la revisión es igual que en la del maxilar superior, pero bajando el labio inferior y revisando la parte vestibular y lingual, en el cual podría presentarse torus mandibular. La lengua.
La lengua se revisa con intención de ver la mucosa si se encuentra en un estado óptimo y examinar la presencia de virus del papiloma humano, leucoplasias, frenillo lingual corto o macroglosia. Después continuaremos con el paladar. Se examina la mucosa y se observa si existe alguna patología frecuente como el labio fisurado con paladar hendido o el torus palatino. Piso. Debajo de la lengua se examina por si se encuentra una ránula, alguna ránula en ese sector. Los carrillos. Se examina la cara interna de las mejillas por si se encuentra alguna leucoplasia o aftas de herpes. Después continuaremos con la revisión de las glándulas salivales, en donde se puede presentar serostomía, cialorrea o parotiditis. Después la orofaringe, en donde se va a examinar la úvula, los pilares amigdalinos, las amígdalas, para descartar alguna amigdalitis o faringitis. Después continuaremos con el ATM. Se hace un examen colocando estos dos dedos en la parte anterior del conducto auditivo externo y con un fonendoscopio para escuchar si hay un posible chasquido que provoca bruxismo. Asimismo, se revisan el músculo temporal, los esternocleidomastoideos y los escalenos posteriores. Finalmente, los ganglios, con patologías frecuentes como cáncer de tiroides. Vamos a comenzar ahora con el apartado 6, que es el odontograma. Comenzaremos dividiendo a esta sección en izquierda y derecha. Como estamos viendo al paciente de frente, nuestra izquierda va a ser la derecha del paciente y nuestra derecha va a ser la izquierda del paciente. Entonces, vamos a encontrar que existen cuadrículas en donde hay pieza 11, la pieza 21, la pieza 31 y la 41, que esas piezas son los incisivos centrales. Después vamos a encontrar la 12, la 22, la 32 y la 42, que son los incisivos laterales. Después vamos a encontrar las piezas 13, 23, 33, 43, que esas piezas son los caninos. La parte inferior, que en este caso es la parte central, que encontramos aquí, se le conoce como es el borde incisal, ya que estamos hablando del grupo dental de los incisivos. En adelante vamos a encontrar el primer premolar, el segundo premolar, el primer molar, el segundo molar y el tercer molar, que eso el borde inferior lo vamos a conocer como oclusal, que sería esta parte de aquí. Para entender mejor, la parte que está en contacto con los labios se conoce como parte vestibular. En el caso de la arcada superior sería la parte que vamos a señalar con este color rosado. Para las piezas dentales de la arcada inferior, la parte vestibular que está en contacto con los labios sería la parte de acá. Cuando se conoce como mesial y cuando se conoce como distal. Mesial es cuando está cerca de la línea media, entonces sería esta parte de aquí. Y distal es la que se aleja de la línea media, por ejemplo esta. Después conocemos lo que es la parte palatina, que es la parte que está en contacto con el paladar, que en este caso sería solo la arcada superior, la parte de acá. Después conoceremos lo que es la parte lingual, que es en la arcada inferior, que sería esta parte de aquí. Entonces, continuemos. Cuando nosotros queremos llenar el odontograma, tenemos que tomar en cuenta que existen colores. Estos colores son el rojo y el azul. El rojo es para tratamientos que están por hacerse, y el color azul es para tratamientos que ya se han hecho. Por ejemplo, si queremos hacer un sellante, vamos a colocar en la parte oclusal, por ejemplo, del segundo molar. Y colocaremos de color rojo un asterisco. Aquí podemos ver todas las simbologías del odontograma para poder entender mejor qué tipo de tratamiento se tiene que hacer el paciente. Muchas gracias.